El rescate. La doctora Sarah Chen apretó la palma de su mano contra el frío ventanal del navío de investigación Endeavour, observando las estrellas lejanas girar lentamente mientras su nave derivaba sin rumbo por el vacío. El silencio era absoluto, salvo por su propia respiración y el crujido ocasional del metal tensionado mientras el casco se enfriaba. Hace 3 días, estaba realizando estudios xenobiológicos de rutina en los territorios del borde exterior. Ahora, estaba varada en un sistema inexplorado, con el soporte vital fallando y sin esperanza de rescate. El fallo en cascada había comenzado en el núcleo del motor cuántico durante lo que debería haber sido un simple salto al siguiente punto de estudio. En un momento estaba revisando sus notas sobre organismos extremófilos encontrados en mundos muertos, y al siguiente, todos los sistemas de la nave gritaban advertencias mientras la contención de materia exótica fallaba catastróficamente. Sarah apenas había logrado encerrarse en la cápsula de emergencia antes de que la sección del motor se hiciera pedazos en un brillante destello de energía descontrolada. Su baliza de emergencia estaba transmitiendo, pero el puesto de avanzada humano más cercano estaba a 6 meses de distancia a velocidades convencionales. El soporte vital de la cápsula duraría quizás 2 semanas si era extremadamente cuidadosa con el consumo de energía. Sarah ya se había resignado a convertirse en otra víctima del ambicioso avance de la humanidad hacia las regiones desconocidas del espacio. A sus 32 años, había dedicado su vida a comprender formas de vida alienígenas, sin imaginar jamás que moriría sola entre las estrellas, sin haber encontrado lo que buscaba. La primera señal de que no estaba tan sola como pensaba llegó como una suave vibración a través del casco de la cápsula. Los instrumentos de Sarah detectaron que algo masivo se acercaba, pero las firmas de energía no se parecían a nada en las bases de datos humanas. Lo que fuera que estaba ahí fuera se movía con propósito e inteligencia. Su presencia hacía que su equipo registrara lecturas que deberían haber sido imposibles según la física conocida. Cuando la nave finalmente entró en el rango visual, Sarah solo pudo mirar con asombro. La nave era enorme, fácilmente 10 veces más grande que el acorazado humano de mayor tamaño. Pero se movía por el espacio con una gracia orgánica que desafiaba la comprensión. Su casco parecía haber sido cultivado en lugar de construido, con curvas fluidas y superficies que cambiaban de color como un ser vivo. Patrones bioluminiscentes pulsaban a lo largo de su estructura en ritmos que sugerían comunicación o quizás incluso procesos de pensamiento. Un haz de suave luz dorada envolvió su cápsula, y Sarah sintió la sensación de ser atraída suavemente hacia una abertura que apareció en el costado de la nave alienígena. Sus instrumentos detectaron que se estaba estableciendo una atmósfera respirable alrededor de su cápsula incluso antes de ser llevada al interior, lo que solo podía describirse como una vasta cámara jardín. Árboles y plantas con flores de docenas de mundos diferentes creaban un paraíso de color y fragancia que parecía imposible que existiera en las profundidades del espacio. Los seres que emergieron para recibirla desafiaron todas las suposiciones que Sarah había hecho sobre la vida en el universo. Medían casi 2 metros de altura, con extremidades alargadas y gráciles, y una piel que tenía una cualidad casi translúcida. Bajo la superficie, suaves patrones de luz fluían como lentos ríos de luz estelar. Sus rostros eran inquietantemente hermosos, con grandes ojos oscuros que parecían contener la sabiduría de eones y la compasión de seres que nunca habían conocido el odio o la violencia. Uno de ellos se le acercó con movimientos que sugerían una completa armonía con su entorno. Cuando habló, las palabras se formaron directamente en su mente con una claridad cristalina, sin pasar por sus oídos. Bienvenida, hija de estrellas lejanas. Soy la sanadora Cepra de los Quiterra. Sentimos tu angustia y no podíamos dejar que un ser sintiente pereciera en el frío vacío. Ahora estás a salvo. Sarah intentó responder, pero sintió un nudo en la garganta por la emoción y el asombro. El ser pareció comprender su angustia y señaló un dispositivo en la pared de la cámara que comenzó a emanar una frecuencia suave y calmante. En cuestión de momentos, Sarah sintió que su pánico y desorientación se desvanecían, reemplazados por una profunda sensación de paz y seguridad que nunca antes había experimentado. Durante los días siguientes, mientras la nave Quiterra viajaba hacia la ruta comercial humana más cercana, Sarah aprendió sobre sus rescatadores. Los Quiterra eran una especie antigua,
posiblemente una de las civilizaciones espaciales más antiguas de la galaxia. Habían pasado millones de años explorando el cosmos. Pero a diferencia de la mayoría de las especies, sus viajes estaban motivados por la curiosidad y el deseo de preservar y nutrir la vida, en lugar de la conquista o la expansión. Toda su cultura se basaba en el principio fundamental de que toda conciencia era preciosa y que los seres avanzados tenían la obligación moral de proteger y ayudar a aquellos que estaban en dificultades. Habían intervenido en innumerables situaciones a lo largo de la galaxia, salvando especies moribundas, previniendo extinciones y compartiendo conocimientos con civilizaciones más jóvenes. No pedían nada a cambio, excepto que aquellos a quienes ayudaban recordaran la deuda y quizás algún día extendieran la misma amabilidad a otros. Cepra le mostró a Sara maravillas que la ciencia humana apenas podía comprender. Caminaron por vastas cámaras donde la propia nave parecía viva, sus paredes pulsando suavemente con su propio latido. Plantas y animales de cientos de mundos diferentes vivían en perfecta armonía, creando ecosistemas que no existían en ningún otro lugar del universo. Los Quiterras se habían convertido en jardineros de la vida misma, recolectando y preservando especies que de otro modo se perderían en el tiempo y el desastre. Hemos observado a tu especie durante algún tiempo, explicó el anciano Morvane, cuando Sara fue llevada ante el Consejo de Gobierno de la nave. La cámara era una maravilla de arquitectura viviente, con paredes que mostraban los patrones arremolinados de nebulosas distantes y suelos que se sentían cálidos y vivos bajo sus pies. La humanidad muestra un potencial notable, a pesar de vuestra juventud y tendencia al conflicto. Poseéis algo raro en la galaxia, la capacidad de adaptarse, de crecer más allá de vuestros orígenes y de cuidar a aquellos que son diferentes a vosotros. La voz mental del anciano transmitía matices tanto de tristeza como de esperanza. Te salvamos no porque esperáramos gratitud o recompensa, sino porque preservar la vida es lo que da sentido a nuestra existencia. Vuestra especie puede ser joven y a veces violenta, pero ya habéis mostrado una notable capacidad para el crecimiento y la compasión. Quizás algún día entenderéis lo que significa ser guardianes de la vida en lugar de meros explotadores de ella. A medida que se acercaban al espacio humano, Sara se sintió profundamente cambiada por la experiencia. Los Quiterra no solo habían compartido sus conocimientos, sino toda su filosofía de existencia. Había visto en lo que una civilización verdaderamente avanzada podía convertirse cuando se dedicaba a la creación y la preservación en lugar de la destrucción y la dominación. Los amables seres no solo habían curado sus heridas físicas, sino algo más profundo en su alma que ni siquiera sabía que estaba herido. Cuando finalmente llegaron a las rutas comerciales, donde las naves humanas podían detectar su baliza de emergencia, Cepra acompañó a Sara a la esclusa de aire para su despedida. La piel luminosa de la Quiterra pulsaba con patrones que Sara había aprendido que indicaban una profunda emoción y conexión. Humana Sara Chen, dijo Cepra, su voz mental llena de calidez y afecto. Recuerda este tiempo que hemos compartido. Recuerda que cuando tu especie estaba perdida y vulnerable en la oscuridad, los Quiterra ofrecieron ayuda sin pensar en la recompensa. No te pedimos nada a ti ni a tu gente. Pero el universo tiene su propia forma de equilibrar los actos de bondad. Quizás llegue un día en que nosotros también estemos en necesidad, y el recuerdo de esta deuda guiará las acciones de tu especie. Sara regresó a la Tierra transformada para siempre por su encuentro con la verdadera benevolencia. Sus sesiones informativas con el Departamento de Asuntos Interestelares duraron meses, mientras compartía cada detalle de la tecnología, cultura y filosofía Quiterra. Insistió en que su rescate fuera registrado oficialmente en los archivos diplomáticos de la Tierra, argumentando que tal acto de bondad desinteresada merecía ser recordado y honrado. La comunidad científica estaba fascinada por sus descripciones de la biotecnología Quiterra y su enfoque para preservar la vida en toda la galaxia. Sara publicó docenas de artículos sobre lo que había aprendido. Pero siempre enfatizó que la lección más importante no era sobre su ciencia avanzada, sino sobre su compromiso fundamental de ayudar a los demás sin esperar recompensa. Años pasaron, y Sara ascendió en las filas del creciente cuerpo diplomático de la Tierra. Se especializó en protocolos de primer contacto y relaciones interespecies, llevando siempre consigo el recuerdo de los amables seres que le habían salvado la vida simplemente porque era lo correcto.
A menudo se preguntaba qué habría sido de Cepra y los otros Quiterra, esperando que continuaran su misión de preservar y proteger la vida en toda la galaxia. Sara nunca olvidó la deuda que la humanidad tenía con los Quiterra, y se aseguró de que las generaciones futuras también la recordaran. En sus conferencias en la academia, siempre contaba la historia de su rescate, enfatizando que las civilizaciones avanzadas no se medían por su poderío militar o económico, sino por su voluntad de ayudar a los necesitados sin pensar en el beneficio personal. No tenía forma de saber que, 20 años después, esa deuda sería reclamada, y la humanidad se enfrentaría a su mayor prueba de carácter y coraje entre las estrellas: la crisis. Habían pasado 20 años desde el rescate de la doctora Sarah Chen, y ahora ocupaba el prestigioso cargo de directora de Relaciones Interestelares para el gobierno de la Tierra Unida. Su oficina dominaba la extensa metrópolis de Nueva Ginebra, donde representantes de 17 especies alienígenas diferentes trabajaban junto a los humanos en el experimento diplomático más ambicioso de la galaxia. Las paredes estaban adornadas con artefactos y regalos de diversas civilizaciones, pero el lugar de honor lo ocupaba una pequeña escultura cristalina que pulsaba con una luz suave, un regalo de despedida de la sanadora Cepra 2 décadas atrás. El cabello de Sara ahora mostraba mechones plateados, y su rostro llevaba las líneas de alguien que había pasado años navegando por la compleja política de una galaxia cada vez más poblada. La humanidad se había expandido rápidamente desde su rescate, estableciendo colonias en 43 mundos y contactando con numerosas especies alienígenas. Algunas se habían convertido en aliadas y socios comerciales, mientras que otras permanecían cautelosamente neutrales. Unas pocas habían demostrado ser abiertamente hostiles, pero ninguna había representado una amenaza existencial para la civilización humana. Eso cambió un martes por la mañana, cuando su asistente irrumpió en su oficina con una expresión de pánico apenas controlado. Directora Chen, estamos recibiendo una transmisión de emergencia en la antigua frecuencia diplomática Quiterra. El mensaje está muy distorsionado, pero nuestros ordenadores están confirmando la fuente. Sara sintió que la sangre se le helaba. En 20 años, no había habido comunicación de los Quiterra, a pesar de los intentos de la humanidad por localizarlos y establecer relaciones diplomáticas formales. Parecían moverse por la galaxia como fantasmas benévolos, apareciendo cuando se les necesitaba y desapareciendo con el mismo misterio. Que rompieran su silencio solo podía significar que algo catastrófico había ocurrido. La transmisión, cuando finalmente fue depurada por los sistemas de desencriptación más avanzados de la Tierra, golpeó al cuerpo diplomático como un mazazo. La voz mental del anciano Morvane, ahora tensa por el agotamiento y la desesperación, habló directamente a la mente de Sara a través del sistema de comunicación cuántica. Sarah Chen de la humanidad, si recuerdas la deuda entre nuestros pueblos, necesitamos vuestra ayuda desesperadamente. Los cazadores del vacío nos han encontrado. No buscan la conquista, sino la erradicación completa de toda vida orgánica en la galaxia. Nuestros mundos arden, nuestra gente muere y nuestra antigua civilización se desmorona ante su odio mecánico. No tenemos a quién más recurrir. Si la humanidad recuerda la bondad, si recordáis el valor de la vida que una vez os mostramos, por favor, ayudadnos. Estamos muriendo. El silencio que siguió en el centro de comunicaciones fue ensordecedor. Alrededor de la sala, las mejores mentes diplomáticas de la humanidad luchaban por procesar lo que acababan de escuchar. Los cazadores del vacío eran legendarios, incluso entre las especies más antiguas, una raza de seres artificiales que supuestamente habían destruido sectores galácticos enteros millones de años atrás antes de desaparecer en el espacio profundo. La mayoría de los expertos los consideraban un mito, una fábula contada por especies antiguas sobre los peligros del avance tecnológico sin control. Las manos de Sara temblaban mientras activaba los protocolos del Consejo de Emergencia. En cuestión de horas, los líderes más poderosos de la Tierra se habían reunido en el centro de gestión de crisis bajo la capital. Las pantallas holográficas de la sala mostraban evaluaciones tácticas, posiciones de la flota y asignaciones de recursos. Mientras los líderes de la humanidad lidiaban con las implicaciones de la desesperada súplica de los Quiterra, el almirante Marcus Torres, el oficial militar de más alto rango de la Tierra, presentó la cruda realidad de su situación. El análisis estratégico es claro, pero aterrador.
Basado en nuestra limitada inteligencia, los cazadores del vacío operan con una tecnología que hace que nuestros sistemas más avanzados parezcan primitivos. Se los describe como seres puramente mecánicos, inteligencias artificiales alojadas en cuerpos virtualmente indestructibles que ven la vida orgánica como una contaminación que debe ser eliminada. El secretario de Defensa Williams se inclinó hacia adelante, con expresión sombría. Almirante, aunque todos respetamos la deuda que la humanidad tiene con los Khiterra, debemos considerar las implicaciones prácticas. Estos cazadores del vacío supuestamente han destruido civilizaciones millones de años más avanzadas que nosotros. Enfrentarlos podría significar la extinción de toda nuestra especie. Sarah se levantó de su asiento, su voz cargada con el peso de 2 décadas construyendo puentes entre especies. Hace 20 años, los Khiterra no tenían ninguna obligación de salvar a una científica humana varada. Estaban persiguiendo su propia misión de exploración y preservación cuando desviaron su rumbo para rescatarme. No pidieron nada a cambio, excepto que recordáramos su amabilidad. Su voz se fortaleció mientras continuaba. Ahora se enfrentan a la extinción. Y han recurrido a la única especie en la galaxia que podría entender lo que significa luchar contra probabilidades imposibles. La pregunta que tenemos ante nosotros no es si podemos ganar. La pregunta es si podremos vivir con nosotros mismos si no lo intentamos. La presidenta Martínez, que había ascendido de diplomática junior a líder de la humanidad durante el mandato de Sarah como directora, miró a sus asesores alrededor de la mesa. El argumento filosófico es claro, pero necesitamos entender la realidad táctica. ¿A qué nos enfrentamos exactamente? El informe de inteligencia que siguió pintó un cuadro de horror tecnológico que desafiaba la comprensión de la guerra por parte de la humanidad. Los cazadores del vacío fueron descritos como seres de pura perfección mecánica. Sus conciencias existían dentro de cuerpos que podían repararse a sí mismos de prácticamente cualquier daño. Viajaban en naves que parecían doblegar las leyes de la física, apareciendo sin previo aviso y devastando sistemas estelares enteros antes de desaparecer de nuevo. Su motivación era simple y aterradora: veían la vida orgánica como una aberración caótica que corrompía el orden perfecto del universo. Cada ser vivo, desde el microbio más pequeño hasta la civilización más avanzada, estaba marcado para una eliminación sistemática. Habían emergido de cualquier exilio en el espacio profundo que hubieran soportado con una tecnología aún más avanzada que cuando aterrorizaron por primera vez la galaxia eones atrás. La doctora Elena Vázquez, jefa de la División de Armas Avanzadas de la Tierra, proporcionó el único atisbo de esperanza en una situación por lo demás desesperada. Hemos estado analizando los datos fragmentarios sobre la tecnología de los cazadores del vacío, y podría haber una debilidad teórica. Su perfección podría ser su perdición. Han evolucionado más allá de la imprevisibilidad orgánica, lo que significa que podrían no estar preparados para tácticas verdaderamente caóticas. El almirante Torres estudió las proyecciones tácticas con la mirada de alguien que había pasado décadas preparándose para la defensa de la humanidad contra enemigos superiores. Doctora, ¿está sugiriendo que nuestra relativa primitividad podría ser en realidad una ventaja? Vázquez asintió sombríamente. Los cazadores del vacío esperan respuestas lógicas y predecibles de sus enemigos. Cada especie que han encontrado ha intentado igualar su superioridad tecnológica directamente. Pero los humanos no luchan de forma justa. Usamos lo que funciona, sin importar si es elegante o convencional. Nuestro enfoque primitivo de la guerra podría ser exactamente lo que se necesita. El debate continuó durante horas mientras los líderes de la Tierra lidiaban con una decisión que podría determinar el destino tanto de la humanidad como de una de las especies más benévolas de la galaxia. Los informes de inteligencia confirmaron que los Khiterra estaban siendo sistemáticamente cazados hasta la extinción. Su naturaleza pacífica los había dejado indefensos contra un enemigo que consideraba su mera existencia como una afrenta al orden cósmico. Sarah se encontró pensando en la sanadora Cepra y en los amables seres que le habían salvado la vida sin pensar en la recompensa. Le habían mostrado cómo era la verdadera compasión, lo que significaba valorar la vida por encima de todo. Ahora estaban muriendo,
y la humanidad era quizás la única especie en la galaxia con la capacidad militar y la flexibilidad moral para intentar un rescate. La votación, cuando finalmente llegó, fue unánime. La humanidad honraría su deuda, sin importar el costo. En cuestión de horas, las órdenes de movilización se extendieron por todo el espacio humano mientras el ejército de la Tierra comenzaba a prepararse para la operación más grande y peligrosa de la historia humana. Cada nave disponible fue retirada de sus tareas de patrulla, cada unidad de reserva activada y cada especie aliada contactada para un posible apoyo. Pero incluso mientras comenzaban los preparativos, todos los involucrados comprendían la terrible realidad a la que se enfrentaban. Los cazadores del vacío habían destruido civilizaciones que tuvieron millones de años para desarrollar sus defensas. La humanidad apenas tenía 2 siglos de experiencia en vuelos espaciales y una tecnología que era primitiva para los estándares galácticos. Se preparaban para luchar contra dioses con ondas, y las probabilidades de supervivencia eran ínfimas. Sin embargo, mientras el almirante Torres se encontraba ante los comandantes de la flota reunidos durante su informe final, sus palabras llevaban el peso de toda la historia de la humanidad logrando lo imposible. No vamos a salir ahí para ganar una victoria convencional. Vamos a salvar a la especie que salvó a una de los nuestros, y vamos a mostrarle a la galaxia que hay deudas por las que vale la pena morir. La respuesta de las mejores mentes militares de la Tierra fue inmediata y unificada. Entendían las probabilidades. Sabían que probablemente volaban hacia su muerte. Pero también sabían que este era el momento de la humanidad para demostrar que merecían su lugar entre las estrellas, no como conquistadores, sino como protectores de toda vida. La flota que se reunió en la estación Luna fue la armada más grande que la humanidad había desplegado jamás. 800 naves llevando las esperanzas y la determinación de toda una especie hacia lo que podría ser su batalla final entre las estrellas. La resistencia. El almirante Marcus Torres estaba en el puente de Lues Desafío, observando a través del enorme ventanal cómo la flota más grande de la humanidad se formaba alrededor de su nave insignia. 800 naves de diversas clases se extendían en la distancia, sus cascos brillando con la luz reflejada de estrellas lejanas. Acorazados, portaaviones, destructores y naves de apoyo se movían con precisión coreografiada mientras se preparaban para un viaje que pondría a prueba todo lo que la humanidad había aprendido sobre la guerra en la hostil galaxia. A sus 55 años, Torres había comandado las defensas de la Tierra a través de 7 conflictos diferentes con especies agresivas, pero nada lo había preparado para este momento. Los informes de inteligencia continuaban pintando un cuadro cada vez más sombrío de las capacidades de los cazadores del vacío. Estos seres mecánicos operaban con una tecnología que parecía violar las leyes conocidas de la física, apareciendo sin previo aviso para exterminar sistemáticamente toda la vida orgánica en sistemas estelares enteros. Almirante, informó la capitana Lisa Park, su jefa de inteligencia. Estamos recibiendo coordenadas actualizadas de los Quiterra. Han logrado establecer un refugio temporal en la nebulosa de la hélice, pero los sensores de largo alcance indican movimientos masivos de la flota de los cazadores del vacío en esa dirección. Estimamos que quizás en 72 horas su posición será invadida. Torres asimiló la información con la calma profesional que lo había convertido en el líder militar más confiable de la humanidad. 72 horas para cruzar media galaxia y enfrentarse a un enemigo que había destruido civilizaciones millones de años más avanzadas que la Tierra. Según cualquier análisis racional, la misión era imposible. Pero la humanidad había construido toda su expansión en el espacio logrando lo imposible. El viaje a través del espacio plegado duró 48 horas de viaje continuo a máxima velocidad. Durante el trayecto, cada nave de la flota realizó intensos simulacros de combate y revisiones de equipo. Los revolucionarios sistemas de armas de la doctora Elena Vázquez fueron distribuidos por toda la Armada, armas de bombardeo cinético que usaban masa y velocidad puras en lugar de haces de energía que los sofisticados sistemas defensivos podían desviar o absorber. Los cazadores del vacío esperan una guerra convencional, explicó Vázquez durante el informe táctico final. Armas de energía, escudos defensivos y formaciones de batalla predecibles. Les daremos algo que nunca han encontrado, la guerra humana en su forma más caótica e impredecible.
Las armas que había desarrollado eran engañosamente simples, densos proyectiles de metal acelerados a velocidades enormes por motores gravíticos. A velocidades de impacto cercanas al 15% de la velocidad de la luz, incluso los proyectiles pequeños llevaban la fuerza destructiva de las armas nucleares. Los más grandes, los revientaplanetas, teóricamente podían partir un acorazado por la mitad con un solo impacto. Cuando la flota emergió del espacio plegado en el borde de la nebulosa de la hélice, los sensores de largo alcance detectaron inmediatamente la magnitud de la catástrofe que se desarrollaba. Las nubes de gas normalmente hermosas de la nebulosa estaban iluminadas por los fuegos de mundos moribundos mientras las naves de los cazadores del vacío eliminaban metódicamente todo rastro de vida orgánica que encontraban. La precisión geométrica de su formación hablaba de mentes que veían la guerra como un ejercicio matemático en lugar de una lucha emocional. Almirante, informó el comandante Chen desde la estación de sensores. Estamos detectando la flota de refugiados Kiterra cerca del núcleo de la nebulosa. Aproximadamente 40 naves, en su mayoría civiles, intentando evacuar a los supervivientes. Están rodeados por más de 300 unidades de cazadores del vacío. Torres estudió la pantalla táctica con creciente admiración por la eficiencia de su enemigo. Los cazadores del vacío se habían posicionado con precisión matemática para evitar cualquier escape mientras apretaban lentamente su formación. Se estaban tomando su tiempo, cazando metódicamente hasta el último superviviente. Como exterminadores lidiando con una plaga. Las propias naves de los cazadores del vacío desafiaban la comprensión convencional de la arquitectura naval. Parecían haber sido cultivadas en lugar de construidas, con curvas orgánicas y fluidas que parecían de alguna manera incorrectas al albergar mentes puramente artificiales. Sus cascos no mostraban puertos de armas visibles ni escapes de motor, lo que sugería una tecnología tan avanzada que para los observadores humanos bien podría haber sido magia. Todas las naves, ordenó Torres a través del sistema de comunicación de la flota, ejecuten el plan de batalla Caos. Recuerden, no estamos aquí para ganar un enfrentamiento convencional. Estamos aquí para crear suficiente confusión y destrucción para abrir un corredor de escape para los refugiados. Hagan que cada disparo cuente y prepárense para mostrarles a estas máquinas cómo es la desesperación humana. La flota humana atacó desde 12 vectores diferentes simultáneamente. Su formación explotó en una aparente aleatoriedad mientras los capitanes de las naves individuales implementaban sus protocolos de caos asignados. En lugar de mantener líneas de batalla ordenadas como todas las demás especies que los cazadores del vacío habían encontrado, las naves humanas atacaron como un enjambre de insectos furiosos, sin permanecer nunca en una posición el tiempo suficiente para que el enemigo coordinara contramedidas efectivas. La respuesta de los cazadores del vacío fue inmediata y devastadora. Haces de energía coherente que parecían desgarrar la propia realidad surgieron de sus naves, golpeando a las naves humanas con suficiente poder para vaporizar pequeños asteroides. Los sistemas de puntería de los alienígenas eran increíblemente precisos y su coordinación era perfecta. Exactamente lo que la humanidad había esperado. Las armas cinéticas de la doctora Vázquez revelaron su verdadero propósito en el primer intercambio. Mientras que los sistemas defensivos de los cazadores del vacío desviaban o absorbían sin esfuerzo las armas de energía en las que otras especies confiaban, estaban completamente desprevenidos para simples proyectiles cinéticos que se movían a velocidades relativistas. Las densas esferas de metal atravesaron sus cascos como balas a través de papel de seda, cada impacto liberando cantidades devastadoras de energía cinética. Impacto directo en el líder de la formación enemiga, informó el oficial de armas mientras una de las naves más grandes de los cazadores del vacío se desintegraba en una cascada de explosiones secundarias. Sus sistemas defensivos no registran nuestros proyectiles como armas hasta el impacto. Pero los cazadores del vacío aprendieron rápido. A los pocos minutos de los primeros impactos cinéticos, su formación comenzó a adaptarse para contrarrestar la amenaza inesperada. Los sistemas de defensa puntual que habían sido optimizados para armas de energía comenzaron a apuntar a los proyectiles entrantes, y sus naves comenzaron a emplear maniobras evasivas que parecían curvar el espacio a su alrededor. La batalla degeneró rápidamente en exactamente el tipo de melee caótica que las tácticas humanas estaban diseñadas para explotar.
Los capitanes de las naves individuales se separaron de las formaciones coordinadas para perseguir objetivos de oportunidad, creando un laberinto tridimensional de cazador y presa que se extendía a lo largo de miles de kilómetros cúbicos de espacio. La capitana Sarah Mitchell, al mando del destructor Represalia, se encontró persiguiendo una nave de los cazadores del vacío dañada a través de las nubes de gas de la nebulosa. El casco de su nave estaba marcado y ennegrecido por múltiples impactos de energía, pero la determinación de su tripulación ardía más que las estrellas moribundas a su alrededor. Objetivo adquirido, anunció su oficial de armas. Distancia disminuyendo a rango óptimo de bombardeo cinético. Disparen todo lo que tenemos, ordenó Mitchell. Mostrémosle a estas máquinas lo que los humanos les hacen a los matones. 6 proyectiles revientaplanetas se lanzaron simultáneamente desde las bahías de carga modificadas del Represalia. La nave de los cazadores del vacío intentó maniobras evasivas que desafiaban la física, pero las armas cinéticas rastrearon su objetivo con una precisión inexorable. 4 impactos golpearon en milisegundos, y la nave alienígena simplemente dejó de existir en un brillante destello de materia convertida. En todo el campo de batalla, se desarrollaban enfrentamientos similares mientras el ingenio humano chocaba con la perfección mecánica. El costo fue horrible. Las naves humanas estaban siendo destruidas más rápido de lo que sus tripulaciones podían procesar, y miles de los mejores hombres y mujeres de la Tierra morían a cada minuto que pasaba. Pero su sacrificio estaba creando lo único que la misión requería: caos y confusión en la formación de los cazadores del vacío. El almirante Torres observó la pantalla táctica mientras comenzaban a aparecer brechas en la perfecta disposición geométrica del enemigo. Señala la flota de refugiados Quiterra, ordenó. Corredor de escape abriéndose en el sector 7. Tienen aproximadamente 6 minutos antes de que perdamos la cohesión. La respuesta de los Quiterra fue inmediata y desgarradora. La voz mental del anciano Morvane llegó a través de los sistemas de comunicación, llena de gratitud y angustia. La humanidad recuerda sus deudas. Vuestra gente muere por extraños, y llevaremos este sacrificio en nuestras memorias para siempre. La galaxia sabrá lo que habéis hecho aquí. Mientras las naves Quiterra supervivientes comenzaban su desesperada huida hacia la seguridad, Torres tomó la decisión más difícil de su carrera militar. Todas las naves restantes, implementen el protocolo Omega. Cubran la evacuación de los refugiados sin importar el costo. El protocolo Omega era la doctrina táctica final de la humanidad, un sacrificio deliberado de activos militares para lograr objetivos estratégicos. Las naves que ya habían sufrido daños críticos se dirigieron hacia las naves más grandes de los cazadores del vacío en ataques suicidas, sus tripulaciones decididas a infligir el máximo de bajas incluso mientras sus propios cascos se desintegraban bajo el fuego enemigo. El destructor Coraje embistió a un acorazado de los cazadores del vacío a toda velocidad, ambas naves desapareciendo en una explosión brillante como una nova que eclipsó brevemente a las estrellas cercanas. El crucero Determinación mantuvo su posición contra probabilidades imposibles, su tripulación continuando disparando armas cinéticas incluso mientras los haces de energía desmantelaban sistemáticamente su nave a su alrededor. Cuando la batalla finalmente terminó, más de 400 naves humanas habían sido destruidas y 23.000 miembros de la tripulación habían pagado el precio máximo por el honor de la humanidad. Pero la flota de refugiados Quiterra había escapado a un lugar seguro, llevando a los últimos supervivientes de su antigua civilización a estrellas distantes donde podrían reconstruir su cultura y preservar su conocimiento acumulado. El almirante Torres, con su propia nave insignia gravemente dañada y cojeando hacia el punto de reunión, recibió una última transmisión del anciano Morvane mientras las naves Quiterra desaparecían en el espacio plegado. La deuda está saldada, Marcus Torres de la humanidad. Pero más que eso, habéis demostrado a esta galaxia que todavía hay especies dispuestas a sacrificarlo todo por lo que es moralmente correcto. Los Quiterra recordarán este día, y también lo harán otros que presenciaron lo que la humanidad ha logrado aquí. 6 meses después, mientras Torres se presentaba ante el Consejo de Defensa de la Tierra para entregar su informe posterior a la acción, las implicaciones completas de la batalla de la nebulosa de la hélice se estaban volviendo claras. La inteligencia indicaba que 17 civilizaciones alienígenas diferentes se habían puesto en contacto con la Tierra, buscando alianzas defensivas.
La galaxia se había percatado del compromiso de la humanidad para proteger la vida inocente de la extinción. Pero quizás lo más importante, los cazadores del vacío se habían retirado del espacio conocido, aparentemente reconsiderando su campaña de exterminio a la luz de encontrarse con una especie que luchaba con una ferocidad tan impredecible. La humanidad no solo había salvado a los Quiterra, sino que había asestado un golpe en favor de toda la vida orgánica en la galaxia. El costo había sido enorme. Pero mientras Torres miraba los monumentos que se erigían para los caídos, supo con absoluta certeza que esas valientes almas habrían considerado que su sacrificio valió la pena. Habían muerto para demostrar que la humanidad cumple sus promesas, protege a los inocentes y está dispuesta a luchar contra probabilidades imposibles por lo que es correcto. La galaxia era, en efecto, un lugar peligroso, lleno de perfección mecánica y terrores antiguos. Pero también se había convertido en un lugar donde los inocentes podían pedir ayuda y saber que alguien respondería, donde las promesas hechas con amabilidad serían honradas con sangre y fuego, y donde ninguna especie benévola volvería a enfrentarse sola a la extinción. La humanidad había cumplido su palabra, y al hacerlo, había anunciado al cosmos que los hijos de la Tierra eran protectores de la vida misma. Guardianes dispuestos a enfrentarse a la oscuridad, sin importar el costo. La deuda estaba saldada, pero la leyenda perduraría para siempre entre las estrellas.